La semana pasada, una de las cosas que nosotros establecimos, y voy a leer unos versos, los versos que hemos tomado como base en esta línea de pensamiento que se encuentra en el libro de Hebreos, y si vas y búscalo ahí de inmediato, Hebreos, el capítulo 12, el verso 28 y 29, aunque voy a leer desde el verso 26, voy a leer del 26 para traer repaso a la semana pasada muy rápido y lo leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué compartimos la semana pasada? Dice la palabra del Señor: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Su voz hizo temblar la tierra. Hablamos un poco de lo que sucede en el Antiguo Testamento, de dónde surge la frase. Si no has visto el mensaje, puedes ir al canal de YouTube y verlo completo, donde se mira esa frase en específico, como aquel monte ardía, y se resalta el hecho de Dios como fuego consumidor. Dice la palabra del Señor: tembló la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. ¿Cuál es la otra promesa? Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. En aquel momento, por la presencia de Dios, tembló la tierra. Pero ahora hay otra promesa. ¿Cuál es la promesa? Que no solamente tiembla la tierra, sino que también tiembla los cielos. Eso significa, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y dice el verso 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ya que recibimos un reino inconmovible, dice la palabra del Señor, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Reina Valera. Y de las cosas que destacamos la semana pasada, para ir a las ideas del día de hoy, es que si algo surge de ese fuego consumidor, o nosotros tener la conciencia de lo que sucede a través de Cristo en mi vida y a través del sacrificio de Jesús, es que mi vida se vuelve inconmovible. Lo movible se consume. El fuego de Dios consume lo movible. Y como yo estoy ahora consciente, y voy a entrar en detalles en ese último verso, un detalle adicional, yo estoy consciente que mi vida se vuelve inmovible. Lo que antes me jamaqueaba, ya no me jamaquea, porque fue Dios el que hizo mover la tierra y mover el cielo. ¿Cómo? A través de Jesús. A través de Jesús. Y lo que sucede por Jesús hace que ahora mi vida sea inmovible. Mis emociones, inmovibles. El pensamiento, inmovible. Lo que sucede en nuestra vida, inmovible. Hebreos capítulo 12, verso 28. Mira esto. Así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, lo que estábamos hablando hace un rato y compartimos la semana pasada, tengamos que dice gratitud, mediante ella sirvamos a Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo servimos a Dios? Agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Míralo una vez más, dice. Así que ya hemos recibido lo inconmovible. Ya tenemos esa promesa, lo vimos la semana pasada. Ahora mi vida se vuelve inmovible, inconmovible. Pues entonces yo tengo que vivir en agradecimiento. Y como yo vivo en agradecimiento, yo tengo gratitud, vivo por esa conciencia, le doy gracias a Dios. Le estoy agradando, pero le agrado ¿con qué? Con temor y reverencia. Ya yo le agrado con temor y reverencia. Y el escritor dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De las cosas que nosotros vimos en la semana pasada y que se destacaba del Antiguo Testamento, definitivamente es parte de la revelación. El fuego era parte de la revelación que tuvo el pueblo de Israel. Y podemos decir, entre muchas cosas, que ese fuego, y después lo podemos ver en detalle, podremos tener una serie extensa de mensajes respecto a lo que es el fuego en la antigüedad y en el día de hoy, pero era revelación, o era hasta cierto punto símbolo en la vida de aquella gente, número uno, de presencia. Era símbolo de la presencia de Dios. Cuando aquel monte estaba encendido, ellos tenían que saber que allí estaba la presencia de Dios. En aquel momento, en aquel instante, en aquel lugar estaba la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios tú la cargas en tu vida. Ahora no es lo mismo. Si esto se enciende en fuego, tú lo que vas a hacer es salir corriendo. Y no fuera necesario que se encienda en fuego, porque se supone que el fuego esté en tu interior. Pero en aquel instante era símbolo de presencia. Fue símbolo de dirección.
Fue símbolo de dirección y era guía. Porque yo digo símbolo de dirección. De esa presencia sale dirección al pueblo. De esa presencia salen instrucciones al pueblo. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué guía? Porque cuando van a caminar también el fuego aparece. Había una columna de fuego que se supone que los dirigiera. No solamente los dirigía, les daba calor, había un tipo de protección, pero los dirigía. Así que el fuego era presencia, era dirección, era guía, era motivación a obediencia. Había unas instrucciones que iban dirigidas a la obediencia. Y entre todas esas cosas, también está el detalle que yo quiero que en el día de hoy toquemos y que le demos quizás una conciencia diferente a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar y tengamos una revelación quizás no fresca, pero diferente en nuestro pensamiento para poderla aplicar. Y también pudo haber sido el símbolo de algo que no necesariamente debió ser así, pero así se pudo haber proyectado en aquel instante y era símbolo de temor. Pero no solamente temor, para muchos fue símbolo de miedo. En el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que sucedían, y en el mensaje de prosperidad tocamos un poquito sobre esto, es que Dios trabajaba con el hombre de lo externo a lo interno. Eran manifestaciones externas que llamaban la atención del hombre hacia él. En aquella serie de mensajes hablábamos del hombre que prosperaba. Si tú prosperabas, para la gente tú eras bendecido por Dios. Si tú estabas entonces enfermo, estabas en pobreza, para la gente era un tipo de maldición, pero era lo externo. Hay un monte ahora que arde. Lo que le llama la atención a Moisés para ser atraído a su presencia y poder trabajar algo en él, ¿qué fue? Una zarza que ardía y no se consumía, algo externo. Algo externo para entonces comenzar una obra en el interior. Hoy no es así. Hoy nosotros venimos aquí y más allá de cualquier cosa externa, tú no puedes ser impresionado por nada externo, tú tienes que ser impresionado por la obra continua que Dios hace en tu interior. Pero eso es lo difícil, porque lo que nos impresiona es lo de afuera. Nos metemos presiones de aparentar, de querer hacer para que la gente mire, para que la gente diga, hasta yo mismo convencerme y convencernos de lo que está sucediendo por lo de afuera. No es así, es adentro y por lo que sucede adentro, ¿sí? Hay manifestaciones fuera. Y en aquel instante, mientras ese monte ardía, a cualquiera le hubiera dado miedo. Cuando lo que se quería quizás provocar es lo que dice el verso en el libro de Hebreos, que es temor. Y vemos la diferencia en el día de hoy entre el miedo, el temor, y pidámosle al Señor, sin adelantarme al mensaje, que se consuma todo miedo en mi vida para servirle en el nombre poderoso de Jesús de la manera correcta. El fuego consumidor, escucha esto, el fuego consumidor es una señal verdadera, pero no es una visión final de lo que era Dios. El fuego consumidor era una señal verdadera. Estuvo allí, se vio la manifestación, tenía un propósito, pero no era el final de toda la visión que tenía Dios para el hombre. Una vez más, una frase que si nosotros la utilizamos como una solitaria exposición, la realidad es que no es completa. Lo destacamos la semana pasada. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es, poniéndole características, es determinando ciertas cosas de él. Hombres identificando y diciendo, así es. Amén. Mira lo que dice. Miremos un poco y establezcamos, como te dije hace un rato, la diferencia entre lo que es el miedo y lo que yo quiero establecer en el día de hoy como el temor bíblico. Hay un temor que debe ser bíblico. Y en eso quizás yo me centro en esta mañana. De las cosas que yo tengo que entender, que de manera natural, el miedo en cada uno de nosotros siempre va a ser una alteración del ánimo. Tanto el miedo como el temor. Y no estoy hablando ahora del temor bíblico, que es lo que vamos a tocar. El temor
naturalmente hablando, siempre habrá en nosotros una alteración del ánimo. Específicamente el miedo provocando en nuestra vida angustia. Por eso esta expresión mal dicha y mal utilizada hacia la vida del hombre a manera de juicio, como que Dios es fuego consumidor. No establezcámoslo como se debe. Porque si lo establezco como no se debe, ¿cómo vive el creyente? En angustia. En angustia, vivimos en angustia. Ahora todo lo que yo hago es malo. No. Y veremos algunas cosas. Porque hermano, sí, hay cosas malas. Esto no es para justificar. Lo que te estoy hablando es que el creyente no es para tener una vida de angustia. El creyente está diseñado para vivir lo que yo quiero mostrarte en el día de hoy. Ese temor bíblico. Pero para establecerlo tengo que hablar de lo natural y lo que muchas veces se utiliza la palabra de Dios en la vida del hombre, mal utilizada, y lo que puede provocar esa angustia. Es una angustia ante el peligro. Cuando servirle a Dios nunca ha sido peligroso, todo lo contrario, es lo que más nos conviene. Peligroso es lo que vivimos, peligroso es donde nos metemos, peligroso es cómo actuamos. Y definitivamente eso nos debe dar miedo y definitivamente eso nos debe dar angustia. El temor nos hace, y todo esto es para establecer algo, el temor lo que provoca en nuestras vidas es escapar de aquello que entonces considero peligroso. Dime tú si no es el caso de un montón de gente por ahí. Una mala interpretación de la palabra, una mala expresión hacia ellos, una señal de juicio. Y una vez más, esto no es para justificación. Quiero plantear unas ideas, porque la gente que malinterpreta y que acomoda todo ello ante su consideración para justificación, entonces hace lo que le da la gana con la palabra. Y no es así. Lo que yo estoy diciendo es, una vez más, lo que estoy estableciendo es que cuando vivimos con ese mal concepto, ¿qué yo hago? Tengo angustia y número 2, me separo de Dios. Esa es la reacción de un montón de gente. Si yo voy a la calle, y nosotros tendremos una campaña en estos días, vamos a presentar una campaña, se va a presentar en febrero 22 en Carolina, ese próximo domingo la vamos a presentar aquí, la vamos a comenzar a implementar 10 días después en marzo, y todo va a ir girando a traer a toda la gente que un día le sirvió al Señor y en el día de hoy no le está sirviendo. ¿Sabes cuánto hay por ahí? Un montón. Y de ese montón, la mayoría que en el día de hoy no les sirve es porque tuvieron una experiencia que los lanzó hacia Dios a tener miedo, y que en su vida, más allá de experimentar algo agradable, lo que experimentó fue angustia y número 2, salir corriendo y tener separación de Dios. ¿Por culpa de Dios? No. Por culpa de un hombre. Difícil. Dificilísimo. Esa palabra temor para ir estableciendo algunas de las ideas que comparto en esta mañana. Del verso 29 no es la palabra que como significado tiene el escapar. Es todo lo contrario. Cuando habla esa palabra temor en ese verso 29, cuando la palabra del Señor dice, en ese verso 28, que le agrademos a Dios con temor y reverencia. Lo que nos está diciendo en el original es que nosotros debemos tener una vida de precaución. Precaución. Todo creyente debe ser precavido. Mire, hermano, no hay que ser ni creyente. No hay que ser ni creyente. Todos nosotros, si somos sensatos, sabemos, pues de los ajustes que tuve que hacer yo a través de la vida, a no ser tan tonto, a no decir estúpido. Ser precavido. Las decisiones que tú tomas, tienes que ser precavido, tienes que vivir con precaución. Lo que hace la diferencia en esa palabra temor y ese temor bíblico que quizás en el día de hoy vamos a ir destacando, es que no es solamente la precaución que cualquier ser humano debe tener, es que hay una precaución que surge por el tan solo hecho de la reverencia que yo tengo hacia Dios, de la grandeza que yo reconozco a Dios en mi vida. Es que cuando actúo, es que yo estoy pensando que hay alguien más grande que yo. Es que cuando tomo decisiones, yo estoy consciente de que hay alguien, que hay algo más grande que yo, ¿verdad? Por definición, la gente le dará la definición que querrá de Dios, pero algo nadie puede descartar, practique la religión que practique y la aplicación que le quiera aplicar a ese ser supremo, es que ese ser supremo que para nosotros es Dios, es más grande.
Tú no eres el más grande. Yo no soy el más grande. Ningún ser humano que te haga pensar que es más grande está en lo correcto. El único grande se llama Dios, y a ese que nosotros llamamos Dios y le servimos y le agradamos es que nosotros reverenciamos actuando, reverenciamos con ese temor que definitivamente nos hace entender que Él es un fuego consumidor y que está dispuesto a trabajar todo lo que tiene que trabajar en mi vida para que se consuma, se acerque a Él y lo pueda reconocer en todas las cosas. De las primeras cosas que yo vengo a decirte en el día de hoy es que si algo tú tienes que estar completamente consciente, porque Dios es fuego consumidor, es que tú trabajas con precaución, es que tú trabajas con una reverencia hacia Él. Y la palabra en el original lo que significa es que tú vives una vida taking well. Tú vives una vida con cuidado. Con cuidado. La diferencia es por la razón que lo haces. Y es lo que yo quiero que miremos en el día de hoy. Porque la mayoría de la gente, cuando se expone a servirle a Dios y a tener esta conciencia, a taking well, a tomarlo con cuidado, a vivir con cuidado, es porque le tienen miedo a Dios y piensan que Dios va a hacer algo más feo en su vida de lo que ellos mismos están provocando. No es así. No es así. La gente deja de hacer porque piensa que ahora Dios los castigará. No es que la decisión que estás tomando es la que te puede ir mal. Y si no actúas con cuidado, no es que necesariamente Dios te vaya a castigar, ni te vaya a quemar porque es fuego consumidor. Es todo lo contrario. Lo que quiere es que se consuma eso que te hizo tomar la decisión para que después no la tome. Pero la consecuencia, como dijimos la semana pasada, la tenemos nosotros. Esta es la parte más difícil, como siempre. Al final del mensaje siempre nos alegramos, pero dime tú si es cierto o no es cierto. Dime tú si es cierto o no es cierto. Es vivir con precaución. Por supuesto, es la reverencia que Él se merece por la grandeza que toma en nuestra vida y que tiene en nuestra vida. Y por supuesto que nos debe provocar a cada uno de nosotros a vivir con cuidado. Tomar las cosas con cuidado. En estos días yo tomé una decisión financiera. No creo que era una muy compleja, pero mira que le di para abajo, para arriba y para abajo los números, y seguía mirando, y seguía calculando, y seguía buscando, y seguía para arriba y para abajo, y buscando todas las excusas para no hacerlo, pero buscando las excusas para hacerlo. Visité a Carlos en estos días y a Stephanie en el negocio porque estaban haciendo algo en el carro, y allí le zumbé el desahogo. Y allá es como tú vas y tú tienes a dos. Ellos son bien chulos, no es por hablar de ellos, pero son bien chulos, porque no se ponen de acuerdo. Ella piensa de una forma y él piensa de otra, o si no, él piensa de otra y piensa de una, pero está chévere. No voy a decir que tiene al angelito y al diablo aquí en los dos lados los hombros, porque esa imagen gráfica no es la mejor, no es la más bonita. Son como dos angelitos que piensan diferente. Entonces uno te dice, no lo hagas, debes de esto. Y el otro dice, pero hazlo. Entonces después te dice, pero mira, lo debes de hacer. Y no, pero estate quieto. Entonces uno va. Pero el análisis. Y yo en casa, dale para arriba y dale para abajo. Y hago esto, o hago lo otro. Y esto. Por ser precavido. Por pensar que uno, por cuidarse uno. Por uno tratar de hacer las cosas diferentes. No es miedo de lo que puede surgir, no es miedo del castigo de Dios. Es que cada uno de nosotros debemos de ir creciendo en ese aspecto. La gente lleva su vida a establecer una condición moral, escucha bien, por lo que es quizás el aspecto de todo lo que conlleva el Evangelio. Y voy a decir esto con mucho cuidado, una vez más. El gospel y las buenas noticias de salvación no es para eso, aunque eso cambia. Una vez más, lo voy a explicar. La gente comienza a pensar, me porto bien o me porto mal porque voy a la iglesia. No se trata de portarte bien o portarte mal porque vas a la iglesia. Se trata de la relación que tienes con Dios, y por el crecimiento de la relación que tienes con Dios, tú vas a la iglesia. Y por la relación que tienes con Dios, tu vida cambia, vives con precaución, analizas las cosas y quisieras hacer más cosas buenas que malas. Pero una vez más, no basado en el miedo de ese ser que me va a quemar. No,
en la conciencia de la grandeza que proviene de Él y un elemento mucho más grande que el que vamos a estar viendo en el día de hoy, en las próximas semanas. ¿Qué sucede cuando vivo con miedo? Para entrar a algunos detalles más. Cuando nosotros vivimos en una relación con Dios por miedo, la realidad es que el miedo nos hace ser personas débiles. Es todo lo contrario. Nos hace ser personas débiles. No necesariamente así. Lo que es el temor o la conciencia correcta del temor bíblico, y específicamente el temor hacia Dios, porque ese temor hacia Dios, que ese que te he hablado, de esa figura de reverencia, y que abundaremos un poco más, ese temor a Dios en nuestra vida nos fortalece. Cuando vivo por miedo, vivo débil. ¿Tú sabes lo que es tú lanzarte a un mundo donde cuando yo veo las cosas que veo, tengo que luchar con eso, más tengo que luchar con el Dios que me va a consumir? Ya yo voy para afuera perdiendo. Ya yo voy para afuera a tener que lidiar con la charlatanería de muchos compañeros de trabajo que se van a querer aprovechar de mí porque yo soy cristiano. Más tengo en mi mente que tengo un Dios que me va a quemar si actúo incorrecto, y cuando llego allí voy a llegar vulnerable, voy a llegar débil. Es todo lo contrario. No, yo sé la relación que tengo con Dios, yo sé dónde voy a exponer, y si yo voy con Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Que Dios dijo que yo soy cabeza y no soy cola. Pues soy cabeza y no soy cola. Que hago lo correcto, definitivamente, no solamente en lo moral, sino en la aplicación de la palabra de Dios, para cuando me exponga a ese mundo y vaya donde esa gente, haya un respeto que no solamente lo merezco yo, lo merece el Dios que yo le sirvo por lo que hace en mi vida. Y cuando te paras con autoridad, cuando te paras a hacer lo que tienes que hacer, una vez más, no solamente porque te portas bien o te portas mal, porque eres un hijo de Dios y estás consciente de lo que consume en tu vida, es diferente. No eres débil, es todo lo contrario, eres fortalecido por el temor que se tiene de Dios, no por miedo. El miedo, la realidad es que no provoca la pureza que proviene de una buena relación con Dios. Todos nosotros debemos de aspirar a ese estado de pureza. Aquí no hay nadie suficientemente puro. Todos tenemos pensamientos que si los compartiéramos con otros, Dios mío, dice Marisa, oramos por ti al final. Debemos aspirar a esa pureza. Debemos aspirar, como decíamos la semana pasada, a esa santidad, y como destacamos en cada vez que tocamos ese aspecto, esa separación que ha hecho Dios a nuestra vida, y ese escogernos para algo y estar completamente consciente de ello. Pero el miedo jamás provocará esa pureza. Hay algo más grande que lo provocará. No hay forma de acercarnos a Dios teniendo ese miedo. El miedo, escucha bien, actuará siempre a un nivel de tiempo temporero. El miedo en la vida de la gente es temporero. ¿Sabes hasta cuándo dura? Hasta que te expones a eso que te daba miedo, ves que no era tan feo como tú pensabas que era, y ahora ¿qué pasa? No le tienes miedo. Y como no le tienes miedo, no tienes ningún problema de exponerte. Déjame chequear esto. Ay, me da miedo. Chequéalo, hazlo, tírate. Y viene y te tira. Y cuando te tiras dice, no era tan malo. Si tú ves a Dios como esa figura de miedo para servirle, cuando te expongas a lo que Él mismo va a permitir que te expongas, porque te dio la decisión para que te expusieras o no te expusieras, cuando veas que no te quemó, lo vas a querer seguir haciendo. El problema es que cuando lo sigas haciendo, Él no te va a quemar, te quemas tú mismo. Pero como le perdí el miedo, mira hermano, todos hemos pasado por eso. Es mejor detenernos, separarnos y tener la conciencia que yo te quiero mostrar en el día de hoy, para que entonces tengas esa experiencia maravillosa que podemos tener con Dios.
Pero por último, para entonces tocar un detalle más y lo que verdaderamente quería enseñarte en esta mañana. El miedo a Dios, esto está poderoso, el miedo a Dios hace que huyamos, escucha bien, no de Dios, porque parecería que todo lo que te he dicho es eso, que huimos de Dios, pero el miedo hacia Dios hace que huyamos, no de Dios, sino que huyamos de nosotros mismos. El miedo a Dios provoca que en nuestra vida nosotros huyamos de nosotros mismos. ¿En qué sentido huir de nosotros mismos? En el sentido de impedirle a Dios que pueda hacer y realizar todo lo que Él ha querido realizar en mi vida. Cada vez que tú consideres que te estás apartando de Dios, yo quiero que en el día de hoy tú tengas la conciencia que no necesariamente te estás apartando solamente de Dios, te estás apartando de ti mismo. Pero te estás apartando del ti que ve Dios. Eso es duro. Eso es duro. Jesús hizo, a través del sacrificio de la cruz de Calvario y su sangre, Dios te ve. De una forma Dios te ve. Por miedo me alejo de Dios. No solamente me distancio de Dios, me distancio de mí. ¿De qué mí? Del mí que hizo Jesús. Del mí de la sangre derramada. Del mí que Jesús llevó en la cruz. Eso es grande. Esto que te acabo de decir es lo que hace diferente al mensaje motivacional que se paga. Y esto es lo difícil de entender. Como una sangre, como un madero, como una cruz. Y cómo Dios me ve, que yo necesariamente no me veo. ¿Por qué? Porque le tengo miedo. No, es con miedo. Es algo mucho más grande que cuando yo lo puedo ver, cuando yo lo puedo recibir definitivamente, me expongo a ello y veo esa gran diferencia en mi vida. Y mira lo que dice el libro de Primera de Juan, el capítulo 4. El libro de Primera de Juan, el capítulo 4, y son los versos que estaremos viendo en los próximos días. El libro de Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 7. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 7. Hay algunas Biblias que tienen, ¿verdad?, unos títulos. Hay algunas Biblias que tienen unos títulos. La Reina Valera tiene unos títulos. Cuando uno busca las diferentes versiones, hay algunas versiones, ¿verdad?, que la gente te dice confía, no confíe. Uno trata de utilizar lo más íntegro la palabra del Señor, pero íntegro es como fue escrito en el original, ¿verdad? Hay algunas traducciones que te pueden simplificar un poco el lenguaje y yo suelo usarlas por la idea que quiero transmitir y la enseñanza que quiero transmitir a la congregación. Y digo esto porque en la Reina Valera quizás no saldrán algunos de los títulos que te voy a mencionar, que quizás introducen los versos que vamos a estar tocando. Sí, la Nueva Traducción Viviente, pero el contexto de lo que vas a leer sí está plasmado ahí. Como por ejemplo, el capítulo 3, y mira de las cosas que se están enseñando y de las cosas que se están, ¿verdad?, tocando, y creo que la Reina Valera no está ese título, pero el capítulo 3, el verso 11, cuando tú miras la Nueva Traducción Viviente, hay un título que me está muy curioso. Una vez más introduce los versos que vamos a ver, y se titula El amor y odio entre hermanos. Mira el tema que se está tocando. El amor y odio entre hermanos. Si ese es complejo, si ese tema es complejo, más complejo son los versos con los que comienza ese capítulo 4. Ese capítulo 4 comienza y esto dice la Nueva Traducción Viviente. Yo sé lo que dice la Reina Valera y quiero que tú me lo digas, pero mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. El verso 1 de ese capítulo 4, en la Nueva Traducción dice, ¿cómo descubrir a los falsos profetas? ¿Qué dice la Reina Valera? El Espíritu de Dios, ¿sí? Y el Espíritu del Anticristo. Mira los temitas que se están tocando, temitas sencillitos. El amor y el odio entre los hermanos. ¿Y cómo identificar un falso profeta? Esa es la Nueva Traducción Viviente. El amor y el odio entre los hermanos, y dice la Reina Valera, el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de qué? Del Anticristo.
Sencillito, temitas sencillito, temitas sencillito. No los vamos a ver en estos días, todo el mundo tranquilo. Pero te digo todo esto para que veas el contexto donde surgen los versos que vamos a ver en las próximas semanas, y lo que quiero mostrarte en el día de hoy, el nivel más amplio de servirle a Dios, el nivel de conciencia más grande que puedo tener para entonces vivir en ese temor bíblico que te decía hace un rato. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 7, voy a leer varios versos, dice la palabra del Señor: amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es ¿qué? El amor es de Dios. ¿Y qué dice? Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Y qué dice? Y conoce a Dios. En otras palabras, lo que te resuelve el problemita entre el amor y el odio de los hermanos es que tú conozcas a Dios. Si no puedes conocer a Dios, si no conoces que Dios es amor, y si no conoces el amor que proviene de Dios. No solamente eso, si empezamos a ver la diferencia entre el Espíritu de Dios, la gente lo complica muchísimo y queremos volvernos bien teólogos y ver la escatología y hacia cómo va el final del mundo, y cada cual determinará cómo querrá su final, porque hermano, hay muchas escuelas y usted va a determinar cuál es la que usted cree. Si pasa o no pasa la gran tribulación y cómo la pasa. Pero si algo te digo en el día de hoy es que más allá de estar pendiente en el anticristo o no el anticristo, tienes que estar pendiente que pase lo que pase para diferenciar entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Tienes que conocer el amor de Dios. Y esa es la instrucción de estos versos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, mira esto. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Y esta es la otra parte de la frase. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es y es fuego consumidor. Este es el balance. Esta es la forma de yo ahora comenzar a ver diferente. Y con esto establezco la idea de comenzar a ver diferente. Ese temor bíblico que yo debo tener hacia Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estas cosas y estos detalles que te voy a dar ahora, no voy a entrar en ellos, pero están poderosos. Y mientras estudiaba, yo decía, ahí es donde yo te digo que yo me confundo y digo, ¿cuántas semanas más le doy a esto? ¿Cuánto más podemos extenderlo? Porque mira las cositas y los detalles y las frases que comienzan a surgir en medio de estas oraciones y expresiones en el escritor. Mira esto, mira el verso 9. En esto, ¿qué dice? Se mostró ¿qué? El amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué dice? Por Él. En esto se mostró el amor, en que envió a Jesucristo. Y nosotros vivimos ¿por quién? Por Jesucristo. Lo que te decía hace un rato. No voy a entrar en detalle porque voy a predicar una serie de eso. Mira el próximo, en esto. Mira el verso 9. Mira el verso 10. En esto, ¿qué dice? Consiste el amor. En esto se mostró y en esto consiste. Se mostró en Jesús y en el sacrificio de Jesús, pero en esto consiste el amor. En que nosotros hayamos, ¿qué? Amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. En esto se mostró que mandó a Jesús. ¿Sí? En esto se mostró. ¿Pero en qué consiste? No en que tú lo amaste. ¿En que qué? En que Él te amó. ¿Cómo le vas a tener miedo al que te amó? No hay explicación, por más que querramos. Una explicación. ¿Cómo yo le voy a tener miedo al que da a su Hijo para que sea el sacrificio de sacrificios y me acerque a Él? No hay forma. Se mostró y en eso consiste. No voy a entrar en detalle porque las próximas semanas vamos a ver varias cosas. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene. ¿Para qué? Para con nosotros. Y mira lo que dice una vez más y recalca: Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Pero mira esto, y con esto voy a concluir. Y desde ahora te adelanto que este mensaje va a parecer que yo no lo he terminado. Y te digo algo, no lo voy a terminar. Mientras estoy estudiando, yo digo, ¿qué voy a hacer con el mensaje? Terminarlo el domingo que viene, porque si no hay que estar 2 horas aquí y mi hija cumpleaños ya mismo. Ya cumplió, pero... Verso 18 una vez más. El verso 17, mira esto qué poderoso. En esto, ¿qué dice? Se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Qué le daría miedo a cualquier ser humano? ¿Un qué? Un juicio. La mayoría de la gente, a lo que le teme a la segunda venida de Cristo, ¿sabe lo que es? Al juicio. Al juicio. Hay algo más grande: su amor. Volvemos. Esto nunca ha sido para justificación. El que lo quiere tomar para justificarse está él por su cuenta. Que Dios tenga misericordia y que se quede. No. Esos son los chistecitos para que despierte. Se le teme el juicio. ¿Qué daría miedo? El juicio. Y está diciendo el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿En qué se perfecciona? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor, ¿qué dice? No hay temor. Y esto es lo grande. Sino que ¿qué? El perfecto amor echa fuera el temor. De la única forma de nosotros poder ser librados de ese miedo que nos puede distanciar a Dios es entendiendo la perfección de su amor. No es el amor solamente, es la perfección del amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es un verso que sí, es utilizado en el aspecto muchas veces de los unos con los otros, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver la semana que viene. Pero el único amor perfecto, ese único amor perfecto que nosotros podemos experimentar y vivir, proviene de Dios. Ese amor perfecto, que es el que yo tengo que conocer para entonces poder ser librado de todo el miedo y de todo lo que te he dicho en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, porque el temor, ¿qué dice? Lleva consigo para sí ¿qué? Lleva el temor, lleva en sí, ¿qué dice? Castigo. Castigo. ¿Vives con miedo? Pues definitivamente, el castigo es lo que te hablaba al principio, la angustia que eso conlleva. Castigo, olvídate del juicio, si ya vives castigado. Tú sabes que es que tú te portes bien y todo el tiempo te estén diciendo que estás mal. Difícil, dificilísimo, escuchar la palabra, identifica tú si estás bien o estás mal, identifica tú si te haces cercano a Dios, identificas tú si estás creyendo a Dios, identificas tú cómo estás en la fe, identificas tú en cuanto estás conforme al amor de Dios, identificas tú en cuanto estás en la aplicación de la palabra. No es mi deber. Yo sé que esto es duro. A la gente le gustaría. Pero no es mi deber estar pendiente si tú te portas bien o te portas mal.
Tú y yo vamos a hablar al final. Eso no es mi deber. Mi deber es enseñarte la palabra. Y tú determinas lo que haces. Y mi deber es aprender y ver la palabra que te voy a enseñar para yo también determinar lo que yo hago. Y ninguno nos sentimos castigados. Nos sentimos amados. Pero escucha bien, porque lo voy a seguir aclarando porque estos cantitos son los que llevan fuera de contexto. Amados por Dios, y como yo amo a Dios, veo la perfección de su amor y le doy la reverencia y el temor bíblico que yo te hablaba desde el comienzo y que con esto en el día de hoy entonces concluyo. Más adelante veremos la continuación de los versos, pero cuando yo miro esa palabra perfecto en el verso 17, que definitivamente es completar, que definitivamente es lograr, que definitivamente conlleva todo eso en mi vida, quizás de conclusiones, yo tengo que entender que esa palabra perfección, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Lo que va dirigido es, en esto ha consumado el amor. En esto ha consumado el amor. En esto ha concluido. Pero esa palabra consumar, escucha porque esto es profundo, en un carácter de consagración. El amor y la perfección del amor de Dios en tu vida consume todo aquello que impide que tú seas consagrado a Él. Eso es grande. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esto ha hecho el amor. El amor consume, da conclusión. El amor logra consagrarte a Dios. Es dar cumplimiento en un sentido jurídico. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando vas al juicio, cuando el amor de Dios se perfecciona en ti, quien va a ese lugar es uno consagrado. ¿Por lo que tú hiciste? No, por lo que Él hizo en ti. Eso es lo que yo te he dicho. Yo no sé si yo compliqué esto hoy mucho, pero esto es bien sencillito. Dios te consagra. Dios te separa. Dios culmina con su amor. Esa es la expectativa del amor. Sin embargo, cuando miramos, y este es el resultado que entonces nosotros tenemos, esa palabra perfección, el verso 18, aunque la del verso 17 surge de esa del 17 tiene esa implicación profunda en cada uno de nosotros para entender en esa relación con el Padre que va mucho más allá del miedo. Yo puedo hablar esto un poco más simple, y con esto lo concluyo ahorita cuando vayamos a orar, con la simpleza. Pero hay un resultado. Verso 18. Ese verso 18, refiriéndose a estar completo, pero estar completo en un trabajo que se hizo, que trae en nuestra vida crecimiento. Un crecimiento en carácter mental, un crecimiento en carácter moral. Es un crecimiento que nos hace ver en la traducción original como una persona mayor de edad. En otras palabras, lo que produce la perfección del amor de Dios en nuestra vida, una vez más, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor que se refiere ahí, que echa fuera el temor, es ese amor que te hace a ti ser maduro. El maduro que se cuida. El maduro es lo que yo hablaba hace al principio, que más allá del miedo, lo que lo atrae hacia Dios es esa reverencia de la grandeza en su vida. A decir esto que no ofenda, porque no le quiero decir inmaduro al que le sirve a Dios por miedo. Porque en nuestra vida hay diferentes grados de ir conociendo a Dios. Y muchas veces podemos comenzar conociendo a Dios por miedo. Maduro
No es quedarte conociendo a Dios por miedo. Maduro es conocer a Dios de tal forma que has reconocido su amor, y porque has reconocido su amor en tu vida, ahora es tan grande que tú decides hacer lo correcto y no permanecer en esa relación por cuanto tienes temor de lo que puede pasar, sino que aunque no pase, yo estoy contigo. Difícil es levantarme todos los días pensando, ¿qué haré para que el cielo termine conmigo? Todo lo contrario. ¿Qué haré para acercarme más a Él y que cada día el cielo haga conmigo? Produzca algo conmigo. Produzca algo en mí. Pero eso no va a suceder si yo no puedo superar ese aspecto y que se consume en mi vida ese aspecto de lo que es el miedo. Ese verso 18 una vez más dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta palabra temor, refiriéndose a una alarma, a un susto. Ahí me está curioso porque la traducción original a lo que se refiere, esa palabra temor, es a ponernos en miedo. El perfecto amor no te pone en miedo. No te pone en miedo. Te pone una vez más, para orar en el día de hoy, en ese estado de madurez, de relación con Dios, lo que Él hace en mi vida y eso que hace en mi vida, cómo es de agrado hacia Él. Pero veremos la semana que viene que no es solamente de agrado hacia Él, sino que es de agrado a los demás, y hay una responsabilidad que como creyente yo tengo que tener hacia mi persona, hacia Él y hacia los otros. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor.